Chivas Guadalajara hoy. La vara subió en Verde Valle. Armando González ya no es sorpresa, y ahora entra al torneo con la exigencia real de sostener el nivel. Cuando el rival ya te conoce, la prueba cambia. El clásico también empieza a calentarse fuera de la cancha. El Tuca entra al juego, provoca, apuesta y mete más presión al ambiente incluso antes de que ruede el balón. En los pasillos del club, el caso Alan Pulido sigue trabado. Postura dura, desgaste con la directiva y el reloj apretando para una definición. Hablando ahora de mercado, una noticia cae como sorpresa y cambia el tono del día. Un movimiento que nadie esperaba y que puede mover el dibujo del proyecto. El aficionado se ilusionó con esto. Presión, provocación, conflicto y mercado. Te lo cuento todo ahora. Amigo rojiblanco, revisa si ya estás suscrito al canal Reportero Rojiblanco Noticias. Aquí hay Chivas por la mañana, por la tarde y por la noche. Ayúdanos a llegar a la meta de 5,000 suscriptores. Gracias de verdad. Seguimos. En Verde Valle el foco ya no está en descubrir. Ahora está en sostener. Porque cuando un delantero deja de ser sorpresa, el fútbol cambia de tono. Ya no te miden por lo que prometes. Te miden por lo que repites. Y ahí es donde empieza la verdadera prueba. Armando González ya no es el joven que peleaba minutos. Hoy es el nombre que los rivales preparan durante la semana. El que aparece en los videos de análisis. El que recibe marca doble. El que siente el primer choque desde el minuto 1. Y ese cambio, más que táctico, es mental. Roberto Gómez Junco puso sobre la mesa una realidad que muchos futbolistas conocen bien. El segundo torneo suele ser más duro que el primero. No porque falte calidad, sino porque desaparece el factor sorpresa. Antes te daban medio metro. Ahora te lo quitan. Antes el central dudaba. Ahora va directo. Antes el contención llegaba tarde. Ahora te espera. Con Milito, Chivas ha encontrado un funcionamiento que genera situaciones para el 9. Pero justo por eso el rival ajusta. Te cierran líneas. Te empujan fuera del área. Te obligan a recibir de espaldas y a chocar más. Y ahí se ve quién está listo para vivir del área y quién puede sobrevivir cuando el partido se vuelve áspero. La hormiga ya está en ese punto. Los números explican por qué la exigencia se disparó. Entre Apertura 2025 y Clausura 2026 suma 15 goles en Liga MX. Si se agregan los de Leagues Cup, el total llega a 16 en el año futbolístico. Eso ya no se cuenta como promesa. Eso ya se cuenta como responsabilidad. En Chivas saben que este torneo no solo va de cuántos mete, sino de cómo responde cuando no llega limpia. Cuando el partido se traba, cuando el rival te gana el primer duelo. Ahí es donde el goleador serio suma, aunque no marque. Fijando centrales, arrastrando marcas, dando aire al equipo, sosteniendo al bloque. También está el factor cabeza. Con ese número de goles, cada partido sin anotar pesa más. La tentación es forzar, precipitarse, querer resolver solo. La madurez es insistir, moverse igual, aparecer cuando el rival cree que ya te apagó. Este semestre no es para volver a sorprender. Es para confirmar, para demostrar que no fue una racha, sino una evolución real, que puedes vivir con el foco encima, con la presión, con la lupa, porque en Chivas, irrumpir te abre la puerta, pero sostenerlo es lo que te convierte en referencia. Y mientras la exigencia crece sobre la hormiga, desde fuera ya empiezan a medir a Chivas como favorito real. El buen arranque del Guadalajara no solo se siente en Verde Valle, ya se refleja en la manera en que el entorno empieza a hablar del equipo. Cuando el análisis externo deja de tratarte como sorpresa y empieza a tratarte como candidato, el peso cambia. Y eso es exactamente lo que está pasando con el rebaño en este clausura. Ricardo Peláez, con pasado en Chivas y también en América, soltó una lectura que no pasó desapercibida. Para él, el momento futbolístico del Guadalajara no es casualidad. Es consecuencia directa de un vestidor más comprometido, de un equipo mejor acomodado en la cancha y de una inercia que hoy juega a favor del proyecto de Milito. En el análisis, se puso sobre la mesa una posible racha positiva del rebaño. La idea de encadenar triunfos empezó a circular, pero el punto caliente apareció cuando se mencionó al América como el freno natural de esa racha. Ahí fue donde Peláez marcó distancia. Para su lectura, si el América llega como está, el favorito es Chivas.
Ese tipo de declaraciones no se sueltan al aire. Vienen acompañadas de señales claras. Un equipo que defiende mejor, que recibe pocos goles, que muestra orden y que transmite una sensación distinta cuando pisa la cancha. No es solo ganar, es cómo se gana, es cómo se compite. Y eso es lo que hoy empieza a colocar al Guadalajara en una conversación más grande. Dentro del club, el mensaje se interpreta con cuidado. Validación externa sí, pero sin perder el foco interno. Porque cuando te empiezan a poner la etiqueta de favorito, el margen se reduce. Los rivales ya no te juegan igual. Te esperan más atrás. Te estudian más. Te exigen más. Y ahí es donde se prueba si el proyecto está listo para sostener esa presión. El Clásico Nacional aparece como el examen natural para esa narrativa. No solo por el rival, sino por lo que representa. Para Chivas, no se trata únicamente de sumar 3 puntos. Se trata de confirmar que el buen momento no es solo contexto, sino jerarquía, que no es solo calendario, sino identidad. Peláez, con su experiencia, apuntó justo ahí. Buen inicio, buena inercia, vestidor más comprometido, equipo mejor parado, pocas concesiones defensivas. Todo eso construye una base que, cuando llegas a un partido de alto voltaje, marca diferencia. Para el entorno rojiblanco, este tipo de lecturas también sirven como termómetro. Cuando voces con peso empiezan a hablar de Chivas como favorito ante el América, el mensaje es claro. El equipo ya no está pidiendo permiso. Ya está siendo medido como protagonista. Y eso cambia la narrativa. Porque ahora el Guadalajara no solo carga con su historia, carga con la expectativa de responder cuando el rival es el de siempre, cuando el foco es nacional y cuando el margen de error es mínimo. Ahí es donde este proyecto empieza a mostrar si está hecho solo para arrancar bien o para sostenerse en la pelea grande. El Clásico Nacional entre Chivas y América se jugará el sábado, 14 de febrero, en el Estadio Akron, a las 21:07 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Amazon Prime. Y si la validación externa ya puso a Chivas como favorito, ahora el debate sube de tono con provocación incluida. Cuando Ricardo Tuca Ferretti habla, el mensaje rara vez pasa desapercibido, no por táctica, sino por carácter, por forma, por la manera directa en que suele convertir el análisis en desafío. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando el tema del Clásico Nacional llegó a la mesa. En el análisis de los próximos partidos del rebaño, el foco estaba en la racha, en los puntos posibles y en el buen momento del equipo de Milito. Pero el ambiente cambió cuando apareció el América en la conversación. Ahí, el discurso dejó de ser frío y se volvió caliente. Para el Tuca, Chivas no solo está para competir, está para ganar ese partido. Su lectura no fue desde el respeto al rival, sino desde la confianza en el momento del Guadalajara. Un equipo que viene sumando, que muestra orden, que transmite seguridad y que hoy, según su visión, tiene argumentos reales para imponerse. La diferencia con otros análisis es el tono. Aquí no hubo matices, no hubo condicionales largos, hubo seguridad. Y cuando esa seguridad se traduce en una apuesta pública, el mensaje se multiplica. Porque ya no es solo opinión, es reto, es orgullo, es poner algo en juego frente a cámaras. El gesto puede parecer anecdótico, pero en el fútbol mexicano tiene peso. La apuesta es una forma de decir que no solo confías en el equipo, sino que estás dispuesto a respaldarlo con algo más que palabras. Y eso alimenta la narrativa del clásico. Lo convierte en algo más que 3 puntos. Lo transforma en territorio de orgullo, de discurso, de interpretación. Desde el lado rojiblanco, este tipo de comentarios también se leen puertas adentro. No como presión externa, sino como reflejo de que el equipo está generando respeto y ruido. Cuando un personaje como el Tuca se juega su palabra en público, es porque percibe algo distinto en la cancha. Además, su proyección de puntos en los próximos compromisos incluye al América dentro de un escenario favorable para Chivas. Eso no es menor. No es solo hablar bien del equipo. Es colocarlo como referencia dentro de un tramo que puede definir el tono del torneo. Este tipo de declaraciones también sirven para medir el pulso emocional del clásico. Porque mientras algunos analizan con estadísticas, otros lo hacen desde el instinto, desde la lectura de carácter,
desde la sensación de que un equipo llega con más hambre, más orden y más convicción. El Guadalajara entra a este duelo con algo que durante años le costó recuperar, una narrativa de fuerza, de equipo que no solo compite, sino que impone condiciones. Y cuando eso se mezcla con provocación, con apuestas y con discurso frontal, el partido crece antes de jugarse. Para Chivas, el reto no es responderle al Tuca, el reto es responderle a la cancha. Confirmar que el buen momento no es solo percepción, sino realidad. Que el ruido alrededor no es solo mediático, sino consecuencia de un funcionamiento sólido. Porque en los clásicos, la palabra se borra rápido. Lo único que queda es el resultado. Y ahí es donde todo este discurso se pone a prueba. Porque en los clásicos, la palabra se borra rápido. Lo único que queda es el resultado. Y ahí es donde todo este discurso se pone a prueba. Y más allá del ruido del clásico, hay una lectura que empieza a pesar dentro y fuera de la cancha. Chivas ya no vive de picos, vive de estructura. Eso es lo que Cristian Martinoli puso sobre la mesa al analizar el momento del Guadalajara. Su punto no fue una racha aislada, ni un partido específico. Fue algo más profundo. La sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, el equipo dejó de ser irregular para convertirse en un conjunto reconocible, con patrones claros y con un funcionamiento que se repite jornada tras jornada. Para Martinoli, el papel de Gabriel Milito es central en esa transformación. No solo por el esquema, sino por la manera en que encontró roles precisos para futbolistas que antes parecían perdidos dentro del sistema. El equipo ya no depende de momentos individuales desconectados. Depende de una idea que se sostiene incluso cuando el partido no es brillante. Uno de los puntos más destacados es el rol de Luis Romo. El capitán aparece como un futbolista empoderado, con liderazgo y con una función clara dentro del campo. No es solo presencia, es orden, es equilibrio, es referencia para que el bloque se mueva junto. Eso le da a Chivas una base que antes no siempre estaba. En la portería, Raúl Rangel también entra en esa narrativa. Para Martinoli, el Tala es un arquero con material de selección, no solo por atajadas puntuales, sino por regularidad, lectura de juego y seguridad para el resto de la línea defensiva. Cuando el portero transmite calma, el equipo se para distinto. Pero el nombre que aparece como diferencial es Roberto Alvarado. El Piojo es visto como el jugador que rompe estructuras, el que cambia el ritmo, el que te da algo distinto cuando el partido se empantana. No es solo desequilibrio. Es toma de decisiones en zonas donde muchos dudan. Eso explica por qué su rol es clave para sostener la competitividad del equipo a lo largo del torneo. Lo más importante del análisis no es la lista de nombres, es el concepto de estabilidad. Martinoli remarca que Chivas dejó atrás esos altibajos que marcaban su identidad reciente. Ya no es un equipo que juega muy bien un fin de semana y se cae al siguiente. Hoy muestra una línea más pareja, con un estilo reconocible y con un desempeño que no depende tanto del estado de ánimo del partido. A eso se suma un factor que Milito ha sabido integrar sin romper el equilibrio: la cantera. Jugadores como Hugo Camberos o Yael Padilla aparecen como revulsivos reales, no como relleno. Entran para cambiar partidos, para darle energía a los cierres, para sostener intensidad cuando el rival ya está cansado. Eso no solo habla de talento joven, habla de confianza del entrenador y de un proyecto que mira más allá del once inicial. Esta combinación es la que explica por qué hoy Chivas se siente distinto. No es solo entusiasmo, es una estructura que se repite, un equipo que sabe a qué juega, que tiene pilares claros, que entiende cuándo acelerar y cuándo cerrar el partido. Para Martinoli, esa es la verdadera señal de crecimiento, no el resultado aislado, no el gol espectacular, sino la capacidad de mantener una identidad aun cuando el contexto cambia. Y ahí es donde este Chivas empieza a dejar de ser una promesa para convertirse en un proyecto con forma, con base, con estabilidad. Y cuando un proyecto empieza a tomar forma, también llega el momento de tomar decisiones incómodas. El nombre de Víctor Guzmán vuelve a aparecer en el radar de Chivas, pero no como refuerzo, sino como dilema. El Pachuca sigue sin definir si hará válida la opción de compra, y ese escenario abre la puerta para un posible regreso a Verde Valle. Lo que antes podía leerse como una simple situación contractual,
hoy se cruza con una realidad distinta dentro del proyecto de Milito. Porque el Guadalajara actual no es el mismo que el que recibió al Pocho en etapas anteriores. Hoy hay una estructura más clara, roles más definidos y una competencia interna que eleva la exigencia. En ese contexto, el regreso de Guzmán no se interpreta automáticamente como una solución. Se interpreta como una decisión que debe pasar por el filtro del sistema. Desde el entorno, la lectura es pragmática. Si Pachuca no ejecuta la compra, Chivas buscaría acomodar al futbolista en otro club. No por falta de respeto a su trayectoria, sino por coherencia con el momento del equipo. Cuando un proyecto se consolida, no todos los nombres encajan, aunque tengan pasado y currículum. Milito es visto como un entrenador con un marco de exigencia muy marcado, no solo en lo futbolístico, sino en lo disciplinario y en la adaptación a su dinámica de trabajo. Para que Guzmán tenga espacio real, tendría que aceptar condiciones claras, adaptarse al ritmo del grupo, someterse a la metodología, alinear su rol a lo que el equipo necesita hoy, no a lo que fue en el pasado. Ese punto es clave, porque el Pocho tuvo etapas de alto nivel en la Liga MX. En su mejor momento fue un mediocampista con llegada, gol y peso ofensivo. Sus números lo respaldan, así como los títulos obtenidos con Pachuca. Pero el fútbol no vive de archivos. Vive del presente, y en medio de decisiones internas, aparece un nombre que no estaba en el centro del ruido, pero que empieza a mover fichas en Verde Valle. No es un refuerzo cualquiera, es un perfil que puede cambiar cómo ataca Chivas cuando el partido se cierra. Jesús Angulo empieza a tomar fuerza como una posibilidad real, no como ocurrencia, sino como una pieza que encaja con lo que Milito viene buscando desde hace semanas. Más creatividad, más desequilibrio y, sobre todo, más soluciones cuando el rival se planta atrás. En un Guadalajara que ya encontró orden y estabilidad, el siguiente paso no es hacer cambios por impulso. Es ajustar con inteligencia. Es encontrar futbolistas que eleven el techo del equipo sin romper el equilibrio. Y ahí es donde Angulo entra en la conversación con peso. Angulo representa justo ese tipo de jugador, capaz de moverse por distintos carriles ofensivos, con buen pie, con lectura para asociarse y con capacidad para romper líneas en espacios reducidos. No se trata solo de velocidad, se trata de interpretación, de saber cuándo acelerar y cuándo pausar. Algo que, en un sistema trabajado, se vuelve oro. Desde la óptica rojiblanca, el atractivo no está solo en el nombre, está en el momento. Angulo llega a esta etapa con madurez futbolística, experiencia en la liga y con un recorrido que le permite adaptarse rápido a un entorno exigente. No sería una apuesta a largo plazo sin respuesta inmediata. Sería una incorporación pensada para impactar desde el arranque. Para el proyecto de Milito, ese matiz es clave. Chivas ya no está en fase de prueba y error. Está en fase de ajuste fino, de sumar piezas que eleven el nivel competitivo sin alterar la estructura que hoy sostiene al equipo. Y ahí, el perfil de Angulo aparece como una opción que suma sin desordenar. Además, su llegada le daría al Guadalajara algo que hoy es determinante en partidos cerrados: capacidad para romper por fuera, para aparecer entre líneas, para generar ventajas individuales cuando el rival se repliega. En una liga donde muchos encuentros se definen por detalles, este tipo de futbolista suele inclinar la balanza. El contexto también juega a favor. Cuando un jugador de este perfil aparece en el radar, no solo se trata de talento. Se trata de leer el mercado en el momento justo, de detectar oportunidades que no siempre están disponibles. Y desde Verde Valle, la sensación es que este tipo de movimientos pueden marcar el siguiente escalón del proyecto. No se habla de revolución, se habla de evolución, de sumar calidad a una base que ya funciona, de darle más herramientas al cuerpo técnico para manejar distintos escenarios, de no depender siempre del mismo camino para generar peligro. Para la afición, este tipo de nombres despierta ilusión con fundamento, no por humo, sino por lógica deportiva, porque cuando un equipo está ordenado, cada refuerzo de calidad se multiplica. No tiene que cargar con todo, tiene que potenciar lo que ya existe. Angulo, en ese sentido, no sería el salvador, sería el complemento ideal, el jugador que ayuda a que el sistema tenga más respuestas, más matices,
más caminos para llegar al gol. En un mercado donde muchas veces se improvisa, Chivas parece estar leyendo con más cabeza. Y si este movimiento se concreta, no sería solo una contratación. Sería una señal clara de que el proyecto no se conforma con competir. Quiere dar un paso más. Verde Valle empieza a mirar al mercado no con urgencia, sino con ambición controlada. Y ahí, nombres como el de Angulo generan algo que no siempre aparece. Y después de la ilusión del mercado, Chivas vuelve a chocar con una realidad incómoda dentro del vestidor. El caso de Alan Pulido dejó de ser solo una situación contractual para convertirse en un foco de desgaste. No por rendimiento, sino por postura. La relación entre el delantero y la directiva atraviesa un punto muerto, donde ninguna de las partes parece dispuesta a ceder, y eso empieza a generar hartazgo dentro del entorno rojiblanco. Pulido tiene contrato vigente durante todo 2026. Ese detalle cambia por completo la dinámica, porque desde su posición, el jugador no tiene prisa, no hay urgencia financiera, no hay obligación deportiva inmediata de moverse. La lectura es simple. Si hay contrato, hay derecho a cobrarlo. Y esa postura es la que hoy marca el tono de la negociación. Desde el lado del club, la paciencia se va agotando. La directiva intentó explorar escenarios para rescindir el vínculo bajo condiciones que dejaran satisfechas a ambas partes. La idea era encontrar una salida que permitiera al futbolista acomodarse en otro equipo sin cargar con todo el peso del contrato. Pero ese camino se topó con una negativa frontal. La postura del entorno de Pulido fue clara. No hay interés en sacrificar parte del salario garantizado. No hay apertura a fórmulas intermedias. El mensaje es directo. O se respeta el contrato completo, o no hay negociación. Ese tipo de posiciones, aunque legales, tensan cualquier relación. Para Chivas, el problema ya no es solo económico. Es operativo. Un jugador que no entra en planes deportivos, pero que ocupa espacio contractual y mediático, se convierte en una piedra en el zapato. Cada semana que pasa sin resolución, el ruido crece. Y el vestidor también lo siente. Lo más delicado es el desgaste institucional. Cuando una negociación se vuelve rígida, el club deja de insistir. No por falta de interés, sino por cansancio. La sensación que se filtra es que ahora la pelota está del lado del futbolista. Si quiere una salida, tendrá que mover ficha, porque desde Verde Valle ya no hay disposición a seguir empujando la puerta. A todo esto se suma el factor tiempo. El cierre de registros se acerca. El calendario no espera. Cada día que pasa reduce las opciones reales para que Pulido encuentre acomodo en otro club. Y cuando el reloj aprieta, la presión cambia de lado. Este tipo de conflictos rara vez terminan bien para ambas partes. No porque falte voluntad, sino porque cuando las posturas se endurecen, el margen se vuelve mínimo. Chivas no quiere cargar con un caso que no suma en la cancha. Pulido no quiere perder lo que ya tiene firmado. En medio de ese choque, el proyecto de Milito sigue avanzando. Y eso también manda un mensaje. El equipo no se detiene por un nombre. El sistema sigue. La estructura se mantiene. Y el que no encaja, tarde o temprano, queda al margen. El caso Pulido ya no es una novela deportiva. Es un desgaste administrativo. Y en ese tipo de historias, el que más pierde suele ser el que se queda sin minutos, sin ritmo y sin escenario. Con el reloj corriendo, la pregunta ya no es quién tiene razón. La pregunta es quién está dispuesto a moverse antes de que se cierre la puerta.